Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Memorial del 2024, pues el golpe de Estado está en proceso. Y ya, no propiamente dicho por los ministros en activo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí por un exministro que está al servicio de Claudio X González, quien a su vez asesora a Norma Piña y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto de asesora es entre comillas, más bien debí decir mandata sobre la Corte, sobre jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El golpe de Estado está en marcha. Uno de nuestros escuchas en Brasil dice que el caso México se parece extraordinariamente a lo que sucede en su país. Coincido plenamente con él. Es el intento de un golpe de Estado blando, ni tan blando, pero en fin, porque nos pone en una crisis institucional, no constitucional, porque solo hay una, y esa está muy claramente escrita. Es institucional, una institución como es el Poder Judicial que se quiere poner por encima no solo del Poder Legislativo, sino del Ejecutivo, del Constituyente y, por si fuera poco, del pueblo de México. Y sí, se parece mucho, pero le aclaro en algún comentario que hago a sus generosas aportaciones, en el sentido de que en México, pues bueno, ocurre que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum tienen un alto índice de aprobación entre la sociedad por una parte, por la otra tiene el control del Congreso Morena y sus aliados que son afines a la presidenta Claudia Sheinbaum, y por si fuera poco la fidelidad, y esto es lo más importante, la fidelidad del ejército mexicano, de la Fiscalía General de la República, están con la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es que el Poder Judicial Federal se erige la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creyéndose la única dueña de la verdad absoluta, con esa soberbia que caracteriza y que he visto a lo largo de este tiempo a la hora de entrevistar a sus integrantes, que he visto que les caracteriza. Nos miran de arriba para abajo, nos tratan de ignorantes, y cuando uno les pone el espejo, siempre encuentran una salida leguleya. Y aunque uno les ponga incluso la Constitución enfrente y les lea lo que dice, siguen insistiendo en que ellos tienen la razón. Y eso mismo, pues lo aprendieron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluso ahora, insisto, pues ya está este proyecto que les comentaba el día de ayer, pero ahora ese exministro incondicional de Claudio X González ha insinuado que el siguiente paso es la votación el próximo martes del Consejo de la Judicatura en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Pleno, y ellos tienen mayoría. Y el camino para ellos es destituir no solo a Claudia Sheinbaum, sino a la fracción parlamentaria de Morena, del PT y del Verde Ecologista, porque son el estorbo, porque son los que están violando la Constitución que ellos sí reconocen. Es decir, ya nos llevaron al brete de decir que para la Corte hay dos constituciones, una la que obedece Morena, que aprobó con su reforma, y la otra la que ellos van a respetar y van a hacer respetar, dicen, y que es la que estaba vigente antes de la reforma. Y ni siquiera en eso tienen razón, porque si dijeran respetar esa Constitución, pues dice que no debía darse la entrada a la controversia constitucional, y no lo respetaron. En fin, se trata de todo. Mientras tanto, el proceso de blindar no solo la reforma que ya está en marcha al Poder Judicial, sino blindarse a sí mismos los integrantes del Congreso de la Unión y por tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum con esta supremacía constitucional, es decir, elevar a rango constitucional lo que dice uno de los artículos de la Ley de Amparo, que impide no solo dar entrada al análisis de cualquier reforma a la Constitución, sino, peor tantito, siquiera modificarla. No debió ni siquiera darse la entrada y lo hicieron. Quiere decir con eso, y lo he repetido muchas veces, quiere decir que le iban a meter mano y ya lo están haciendo,
Ya se conoció, trascendió el día de ayer, en qué sentido va la ponencia del ministro Alcántara, en el sentido de tumbar la reforma. Esa no la aceptan, incluso se dicen sacrificados, bueno, a nosotros ministros sí córranos, pero dejen a los demás tal cual. Ocurriría lo mismo que en el INE, que no está Lorenzo Córdoba, y los que dejó ahí le están causando un golpe de Estado a Guadalupe Tadei en el Instituto Nacional Electoral. En fin, esto no se negocia porque a final de cuentas eso quiere la Suprema Corte, pero no se va a negociar porque el resultado en las urnas fue contundente. Incluso se atreve a decir el ministro Alcántara que incluso en estas circunstancias las mayorías no importan. Insisto, están ya dispuestos a llegar, por lo menos en los dichos, hasta las últimas consecuencias, y por eso me río mucho del aceleramiento de Noroña, de Ricardo Monreal y compañía y sus aliados de Morena en el Congreso de la Unión por tratar de aprobar este blindaje, la supremacía constitucional, porque igualmente, así como dieron entrada sin tenerlo permitido a discutir una controversia y ahora fallar en contra de la ley vigente, pues lo mismo se van a pasar por el arco del triunfo esta supremacía constitucional que pretende aprobar con el constituyente Morena y sus aliados. En fin. Bueno, el trasfondo es que lo que, según nos insinúan, porque hasta ahora solo es verborrea del Poder Judicial Federal, de los ministros de la Corte, es que van a destituir a Claudia Sheinbaum, así como a los legisladores de Morena, el Verde y el Partido del Trabajo. Y ellos se erigen en la supremacía de todos los poderes en el país. En fin, bueno, siguen siendo prudentes, en eso coincido, pero también una parte de mí coincide con aquellos que dicen ya es tiempo de ponerle freno a estos ministros de la Corte. Pero la sensatez, en ese sentido, tiene que operar, por una razón muy simple, y ya lo comentaba el día de ayer. Dejen que cometan el delito, y entonces sí, veamos de a cómo nos toca. No vamos muy lejos para resolverlo el próximo martes, para ver en qué sentido va el voto de los 8 que tienen mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver en qué sentido votan. Algunos dicen que los errores tanto de Lula, de Dilma en Brasil, como en el Perú, en Bolivia, con Evo, etcétera, en todos aquellos que se ha dado un golpe blando, ha sido confiar en que se iba a respetar la ley y que sus opositores no tenían la razón. Y ese error les costó el cargo. Que no ocurra lo mismo en México, bueno, por eso hice el parangón con el caso Brasil, en el sentido de que, en este caso, el Congreso está del lado de la presidenta, el pueblo y el constituyente, es decir, las legislaturas locales, están del lado de Sheinbaum, y por si fuera poco, y quizá, que no es nada del otro mundo, pero es vital, el ejército está con Claudia Sheinbaum. Si la Corte decide destituir a la presidenta y a los legisladores de Morena y sus aliados, ¿quién va a ejecutar la orden? ¿Qué ejército? ¿Qué fiscalía? Además, sin juicio político, sin ningún mecanismo de defensa. Figúrense ustedes, sin ningún mecanismo de defensa. Otra violación más a la ley. Incluso ni siquiera justifican, sustentan que apartados de la Constitución que ellos dicen respetar, la anterior a las reformas, mandata que pueden hacer eso. Ni hablar. Tiempo al tiempo, si votan a favor, me parece que el golpe de Estado en proceso no va a prosperar. Por una razón muy simple. No va a haber quien ejecute las sentencias del Poder Judicial. Ya lo pensaron, señores ministros, sábelo todo. ¿Quién va a ejecutar sus órdenes de destitución y de encarcelar
a la presidenta, a los legisladores del Congreso de la Unión. Y los dejará el pueblo. En primera instancia, nadie se subordina a un poder judicial que está violando la ley. Ninguna otra autoridad lo va a secundar. Y por si fuera poco, pues ahí está el pueblo. Está interesante el caso. Sería de risa si no fuera por la gravedad del asunto. Pero no vamos muy lejos por la respuesta. Próximo martes tenemos una cita con el voto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me iba a permitir una licencia haciendo un comparativo con una película de Clint Eastwood, cuando se enfrenta a 5 ninjas que se le paran enfrente. Ya sabrán, sabiendo quién es Clint Eastwood, cómo resolvió el problema. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.